Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a hacer material escolar con squishies. Y fijaros, estos primeros squishies están comprados, pero ya hemos hecho squishies en el canal. Por ejemplo, ¿veis? Hicimos estos dos con dos métodos distintos. Os dejo en la i de información el vídeo original, pero quiero que veamos un poco qué métodos son. En ambos casos utilizamos una esponja de baño. Cortamos la esponja dando forma, en este caso vamos a hacer un pajarito, pues le dábamos forma así un poco como de pico, y ahora lo que hacíamos a esa esponja era cubrirla con masa elástica rosa. Este es el método que están usando ahora en YouTube para hacer el gatito viral y otro tipo de squishies que queremos que queden lisos por la parte de arriba. Entonces, ¿veis? No tenemos más que tapar y adornar. Ya digo que os dejo el vídeo en la i de información. Pues bien, otro tipo de squishy, que a mí me parece mucho más sencillo, es usar solamente la esponja. Incluso pego distintas partes de esponja, ¿veis? Lo mismo hice en el vídeo de decoración de sandías, ¿veis? En este caso siempre uso este pegamento, el Uhu Creative, que sirve para superficies porosas porque es elástico y cuando uso para un squishy luego no se queda rígido en el centro. Pues veis, la sandía hice lo mismo, pegué dos esponjas de colores diferentes y así tenía que pintar menos, porque luego los squishies los pintáis con acrílico o con permanentes. Bien, vamos a ver luego otro casero. Vamos a empezar haciendo un bolígrafo con dos de estos gatitos que veíamos el otro día en el vídeo de los squishies. Por cierto, en ese vídeo hay un sorteo de 8 squishies que acaban mañana. Y también os dejo en la descripción el link donde yo he comprado estos gatitos y los otros squishies. Bueno, pues yo he escogido el gato blanco y el gris. Cogemos una tinta que sea más o menos del tamaño del gato. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerlo un poco rígido, porque si no, veis al ponerlo en el gatito que además sea flexible y no puedo escribir. Para hacerlo rígido puedo poner una pajita de refresco, hombre, teniendo cuidado que peguemos la mina a la pajita para que no se escurra, o bien yo he usado el mismo capuchón que venía en el bolígrafo. ¿Veis? Ahora lo que hago es rellenar la parte del capuchón con silicona, es mejor fría que caliente para que la tinta del boli no se estropee. Y ahora meto la mina, le llamo mina al boli, aunque ya sé que la mina es solo para el sacapuntas, es para entendernos. Ahora no tengo más que pegar ambos gatitos, uno al lado del otro. Recorto un poco la tinta, tener cuidado que siempre haya una parte de aire, de tinta, porque si no se escurriría. Y ahora uso mi pegamento para pegar los gatetes. Ojo, si no os vale este pegamento porque estáis pegando otro tipo de squishies, pues usar otro, o incluso silicona caliente. Pues pego mis gatetes juntando bien ambas mitades para que se queden bien pegados y ya lo tengo. La verdad es que voy a molar en el cole con este squishy bolígrafo. Fijaros qué chulo, Pinta muy bien y además se retuerce y se espachurra todo lo que queramos porque el pegamento ese es flexible. Bueno, pues vamos a seguir. Lo siguiente que vamos a ver es este emoji, que es un cuaderno. Pues fijaros, para hacerlo he cogido también un emoji que es una pelota antiestrés y con un cúter lo que voy a hacer es separar las dos mitades. Pues fijaros, tachan, dentro hay una esponja parecidísima a las que teníamos antes cuando hemos hecho nuestros primeros squishies, el pajarito y la sandía. Bueno, la verdad es que queda chulo, ver así las dos partes. Ahora lo que hago es coger silicona caliente y le voy a poner una tapa de goma eva a este squishy para que quede más duro, para que no se quede la esponja que queda como muy chapuza. ¿Veis? Hago lo mismo con las dos mitades y recorto. Una vez que se ha secado, recorto. Ahora no nos queda más que buscar unas hojas para meter dentro. Podemos usar un bloc de notas o a mí también me gusta la idea de usar post-it, ¿veis? Recorto el post-it como es mi emoji y ya está. Pero bueno, voy a poner en este caso hojas normales. Pues estoy recortando unas hojas de un bloc que tengo y cuando tengo la cantidad adecuada de hojas que quiero, pues las voy a pegar por un lateral. Pongo unas encima de otras, les doy a todas la misma forma, es decir, las igualo y ya las pego por el lateral. Para que luego no se vea el lateral ahí todo con el pegamento, le voy a poner un poco de goma eva, una tira de goma eva ahí para tapar. Y ahora no tengo más que pegar a las dos mitades. ¿Veis cómo me ha quedado mi cuadernillo? Pues ahora este cuadernillo se lo pego a mis dos partes, a las dos partes de la pelota. Pues ya está, fijaros qué cuaderno emoji antiestrés tan chulo.
Y ojo, no os creáis que voy a tirar lo que he dejado de recortes. Voy a hacer un mini cuaderno para un nuevo proyecto de canal que tengo, ya os iré contando. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a hacer ahora, fijaros, este sí que es fácil, ¿eh? Es un squishy que es para guardar mis rotuladores, los lápices. Bueno, he cogido mi squishy, intento con un cúter cortar, imposible. Este material del squishy es como una esponja un poco curiosa, pero fijaros, he tenido que coger una tijera para cortarlo bien. ¿Por qué digo que es como una esponja curiosa? Porque fijaros, voy a ir poco a poco cortando y os voy a enseñar. Es una esponja que, como ya veíamos en el vídeo del otro día, tiene una propiedad que es que vuelve a su ser, que vuelve a su tamaño original. Entonces tú la puedes espachurrar, pero otra vez se vuelve a quedar normal. Entonces no es tan fácil cortarla. Para cortar, veis, voy a ir poco a poco abriendo un agujero para poder meter los lápices. Este es así de fácil. Así que una vez que acabo, meto los lápices, los rotuladores y lo que quiero y ya está. Este sencillo, ¿eh? Y queda genial, porque en cuanto me estreso, ¡zas! El siguiente es todavía más fácil, porque es con otro squishy con el mismo tipo de esponja. Voy a hacer un sacapuntas. Para eso solo necesito tijera, sacapuntas y pegamento. Pues mido, hago un agujero con la tijera, igual que antes porque es el mismo tipo de material. Y ahora, una vez que tengo el agujero hecho del tamaño del sacapuntas, solo tengo que ajustar bien el sacapuntas y pegar por los lados. Pegar bien por los lados para que quede lo más disimulado posible el sacapuntas. Bueno, y tener mucho cuidado porque este squishy sacapuntas va a ser el que todos os van a pedir en el cole. No me digáis que no es una gozada. A la vez que sacas punta, te antiestresas. Y vamos a ver ya el último DIY que vamos a hacer. En este caso vamos a hacer otro sacapuntas con una esponja. Y luego lo vamos a adornar usando silicona caliente. Pues fijaros, es bien fácil de hacer y lo hemos hecho en otro vídeo. Así que en el otro vídeo os dejo este modelo y otros más. Pero para hacerlo solo necesitamos la esponja, sacapuntas, luego silicona caliente y esmaltes para pintar. Por supuesto, una tijera. Vamos a empezar. Como veíamos al principio, vamos a cortar la esponja para darle nuestra forma deseada. Y la forma que yo deseo es un donut. Ya digo que con estas técnicas se puede hacer de todo. Y a partir de que tengamos los squishies hechos, lo único que tenemos que hacer es decorarlos y poner dentro nuestro material escolar. Bueno, vamos a darle la forma y ya veis, una vez que la tenemos, lo que hacemos es el glaseado del donut usando silicona caliente. Voy poco a poco poniendo toda la parte de arriba con silicona caliente. Y esa silicona, una vez fría, lo que hago es pintarla con esmaltes, así de fácil. Y si queremos ponerle el sacapuntas, tenemos que quitar un trozo de esponja y pegar ahí el sacapuntas. Pues así de fácil es hacer squishies para volver al cole. Pues si os ha gustado este vídeo, dar un me gusta muy grande. Nos vemos en el siguiente tutorial.